Relatos de Belcebú a su nieto. George Ivanovich Gurdjieff. Capítulo 48. Acerca del autor. Después de 6 años de trabajo despiadado para conmigo mismo y con una mentación casi continuamente tensa, ayer completé por fin, creo que de una forma accesible a todo el mundo, la primera de las series de libros que había planeado previamente y que comencé 6 años atrás. La primera de las 3 series en las que pensaba materializar, por medio de la totalidad de las ideas desarrolladas en ellas, el principio en teoría y luego en la práctica, y también por un medio que había previsto y preparado, las 3 tareas esenciales que me propuse. Es decir, por medio de la primera serie, destruir en la gente todo lo que existe en sus falsas representaciones, o en otras palabras, corroer sin misericordia toda la basura acumulada durante siglos en la mentación humana. Por medio de la segunda serie, preparar el nuevo material de construcción. Y por medio de la tercera, construir un nuevo mundo. Habiendo terminado ahora la primera serie de libros y siguiendo la práctica establecida desde hace mucho en la Tierra, de no concluir jamás ninguna gran empresa, como se dice, sin lo que algunos llaman epílogo, otros una palabra final y otros acerca del autor, y cosas así. También yo me propongo ahora escribir algo por el estilo. Con ese propósito, esta mañana leí atentamente el prefacio que escribí hace 6 años, titulado El despertar del pensamiento, con objeto de tomar de él las ideas convenientes para una correspondiente fusión lógica, por así decirlo, de aquel comienzo con esta conclusión que me propongo escribir ahora. Mientras leía el primer capítulo que escribí hace solo 6 años, pero que para mi percepción actual parece escrito hace mucho tiempo, una percepción que existe ahora en mi presencia común, evidentemente porque durante ese tiempo tuve que pensar intensamente, y hasta podría decirse que experimentar todo el material apropiado necesario para 8 gruesos volúmenes. Por algo se afirma en esa rama de la auténtica ciencia titulada Las leyes de asociación de la mentación humana, que tiene muchos siglos de antigüedad y que conocen solo unas pocas personas contemporáneas, que la percepción del fluir del tiempo es directamente proporcional a la calidad y cantidad del fluir de los pensamientos. Bien, pues, mientras leía precisamente ese primer capítulo acerca del cual medité profundamente desde todos los ángulos y que experimenté bajo la muy exclusiva acción de mi propia y voluntaria automortificación, y el cual además escribí cuando el funcionamiento de mi entera totalidad, un funcionamiento que engendra en un hombre lo que se llama el poder de manifestar por su propia iniciativa, carecía completamente de armonía, es decir, cuando me encontraba extremadamente enfermo debido a un accidente que había sufrido poco tiempo antes y que consistió en un choque con un automóvil a toda velocidad contra un árbol que se levantaba silenciosamente. Como un observador y contador del paso de los siglos a un ritmo desordenado, en el histórico camino entre París, la capital del mundo, y la ciudad de Fontainebleau. Choque, que de acuerdo con cualquier sana comprensión humana tendría que haber puesto fin a mi vida. Surgió en mí una decisión totalmente definida. Al evocar mi estado durante el período en que escribí ese primer capítulo, no puedo dejar de agregar aquí
debido a otra cierta pequeña debilidad mía que consiste en que siempre experimento una satisfacción interior cada vez que veo aparecer en los rostros de nuestros estimables representantes de las ciencias exactas, contemporáneos, esa muy específica sonrisa, peculiar solo de ellos, que aunque después de ese accidente mi cuerpo estaba tan golpeado y todos sus contenidos tan revueltos, como se dice, que durante meses parecí un fragmento de un cuadro general que podría describirse como un montón de carne viva en una cama limpia. No obstante, y a pesar de eso, lo que habitualmente se denomina mi espíritu, correctamente disciplinado, incluso en ese estado físico de mi cuerpo, no estaba en absoluto deprimido, como tendría que haber ocurrido según sus ideas, sino que, por el contrario, su poder incluso se intensificó debido a la mayor excitación surgida en él justamente antes del accidente, debido a mi repetida desilusión de la gente, particularmente de la gente que se dedica a la ciencia, y también a mi desilusión con respecto a los ideales que hasta ese momento había tenido y que se habían formado gradualmente en mi presencia común, gracias principalmente al mandamiento que me inculcaron en la infancia, en el sentido de que la más alta finalidad y sentido de la vida humana es el esfuerzo por lograr el bienestar de nuestro prójimo, y que esto es posible única y exclusivamente por medio de la renunciación consciente al propio bienestar. Y así, después de haber leído atentamente el capítulo inicial de la primera serie, escrito en las condiciones mencionadas, y cuando por asociación surgieron en mi memoria los textos de los múltiples capítulos posteriores, los cuales, según mi convicción, debían producir en la conciencia de los lectores insólitas impresiones, que a su vez, como se dice, engendren resultados substanciales. Yo, o más bien ese algo predominante en mi presencia común, que ahora representa la suma de los resultados obtenidos a partir de los datos cristalizados durante mi vida, datos que engendran, entre otras cosas, a un hombre que en general se ha propuesto la finalidad de pensar activa e imparcialmente durante el proceso de su existencia responsable, la habilidad de penetrar y comprender el psiquismo de la gente de diversos tipos. Decidí, urgido por el impulso llamado amor a la propia especie, que surgió simultáneamente en mí, no escribir en esta conclusión nada adicional ni correspondiente a la finalidad general de esta primera serie, sino limitarme simplemente a añadir la primera de un considerable número de conferencias cuyas copias tengo ahora en mi poder y que fueron pronunciadas públicamente durante la existencia de la institución que fundé con el nombre de Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre. Dicha institución, dicho sea de paso, no existe ya, y me parece tanto necesario como oportuno, principalmente con el fin de apaciguar a ciertos tipos de diversos países, declarar categóricamente aquí y ahora que la he liquidado completamente y para siempre. Me vi obligado, con un inexpresable impulso de dolor y desdicha, a tomar la decisión de liquidar dicha institución y todo lo que estaba organizado y cuidadosamente preparado para inaugurar el año siguiente 18 secciones en diferentes países. En resumen, todo lo que había creado previamente con un esfuerzo casi sobrehumano, principalmente porque poco después del accidente mencionado, es decir, 3 meses más tarde, cuando el previo funcionamiento habitual de mi mentación se había restablecido casi por completo en mí, si bien con respecto a mi cuerpo seguía aún totalmente impotente. Reflexioné que el intento de conservar la existencia de esa institución
conduciría inevitablemente, debido a la ausencia de gente verdadera a mi alrededor y a la imposibilidad de obtener sin mí los enormes recursos materiales necesarios para ella, a una catástrofe cuyo resultado sería, entre otras cosas, tanto para mí en mi ancianidad como para muchos otros que dependían de mí, una vegetación, por así decirlo. La conferencia que me propongo agregar como conclusión a esta primera serie fue leída más de una vez por mis alumnos de primer rango, como se les llamaba entonces, durante la existencia de la mencionada institución. Algunos de ellos, dicho sea de paso, demostraron poseer en su esencia, con gran dolor por mi parte, una predisposición a la rápida transformación de su psiquismo en la psiquis denominada annamosiana. Predisposición que apareció y se volvió plenamente visible y claramente perceptible a todas las personas más o menos normales que los rodeaban, cuando en el momento de tremenda crisis de todo lo que yo había materializado previamente, debido al accidente mencionado, ellos, temblando por su piel, como se dice, esto es, temiendo la pérdida de su bienestar personal, que dicho sea de paso, yo había creado para ellos, abandonaron la tarea común y con el rabo entre las piernas volvieron a sus perreras, donde aprovechando las migajas caídas de mi mesa de ideas y con un secreto sentimiento de esperanza y quizá de alegría ante su rápida y completa liberación de mi vigilante control, comenzaron a hacer de diversas gentes infortunadas e ingenuas verdaderos candidatos para el manicomio. Agrego esta conferencia en particular, en primer lugar, porque al comienzo mismo de la diseminación de las ideas que importé a la vida, fue especialmente preparada aquí, en el continente de Europa, para servir como introducción o umbral para la serie total de conferencias posteriores. Totalidad indispensable para que fuera posible aclarar de una forma accesible a todos la necesidad e incluso la inevitabilidad de una materialización práctica de las verdades inmutables que he elucidado y establecido en el curso de medio siglo de constante trabajo activo. Y también para demostrar la verdadera posibilidad de emplear esas verdades para el bienestar de la gente. Y en segundo lugar, la añado aquí porque encontrándome presente en la concurrida reunión durante la cual fue leída públicamente por última vez, efectué una adición que corresponde plenamente al pensamiento oculto introducido por el señor Belcebú, mismo en su acorde final, por así decirlo, y que al mismo tiempo, al iluminar una vez más esta gran verdad objetiva, haré posible que el lector perciba y asimile adecuadamente dicha verdad, como corresponde a un ser que pretende ser una imagen de Dios. Fin del capítulo 48.